me that I'm a lonely soul. Would you love me? Saludos y bienvenidos al canal. ¿Se imagina encontrar una moneda de 1910 Lincoln que tiene un anverso perfectamente acuñado, pero que no tiene reverso? Así es. En uno de sus lados aparece el conocido retrato de Abraham Lincoln. La fecha de 1910, la palabra Liberty y el lema "In God We Trust". Pero cuando le dan la vuelta, no encontramos las espigas de trigo, ni One Cent, ni United States of America. Encontramos una superficie completamente lisa. Y aquí viene lo más interesante. Esta moneda fue certificada por PCGS con una calificación AU58 y además recibió las menciones Mint Arrow y Uniface Test Strike, es decir, error de acuñación y prueba de acuñación Unifaz. Pero existe una gran pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. ¿La Casa de la Moneda realmente fabricó esta pieza como una prueba o estamos ante un extraordinario accidente de acuñación? Hoy vamos a conocer todos los detalles de esta misteriosa moneda de 1910 Lincoln Cent, pero esta pieza es diferente. En el lado anverso encontramos el diseño de Victor David Brenner con el retrato de Lincoln, la fecha de 1910, Liberty e In God We Trust. La acuñación es bastante profunda y los detalles son muy claros. Incluso algunas zonas protegidas conservan restos del color rojizo original. Pero al darle la vuelta, el reverso está completamente liso, no aparecen las espigas de trigo que caracterizan a los Lincoln de esa época. Y alrededor del diseño, en el lado anverso, podemos observar algo todavía más interesante, un borde irregular de cobre que se extiende más allá del diseño normal de la moneda. Esto hace que la pieza tenga una apariencia mucho más ancha e irregular que un centavo Lincoln normal. Pero ¿será un problema de cuño o error de acuñación? Aquí comienza el verdadero misterio, ya que PCGS la calificó como un Uniface Test Strike o prueba de acuñación Unifaz. Y la palabra Unifaz simplemente significa que el diseño aparece solamente en un lado. Pero decir que es una prueba de cuño significa algo mucho más importante. Significaría que posiblemente alguien en la Casa de la Moneda utilizó intencionalmente un cospel para probar el cuño del lado anverso. Verificar la presión de la prensa o comprobar que todos los detalles del diseño se estuvieron reproduciendo correctamente. Pero existe otra posibilidad, que podría tratarse de un error de acuñación. Por ejemplo, durante el proceso de acuñación, algún objeto o incluso otro cospel pudo haber impedido que el cuño del reverso entrara en contacto normalmente en la moneda. El resultado habría sido una pieza con un lado acuñado y el otro completamente liso. Y aquí está el problema, que la apariencia de la moneda no nos permite saber con absoluta certeza cuál de las dos situaciones ocurrió. Por eso esta pieza ha provocado tanto debate entre los especialistas. Los centavos Lincoln habrían sido estudiados durante generaciones. Sin embargo, no aparecía una pieza como esta en las referencias tradicionales de monedas de prueba conocidas en aquel momento. Incluso existían pruebas anteriores relacionadas con el centavo Lincoln de 1909, pero aquella pieza había sido fabricado en plomo. La moneda de 1910 era diferente porque estaba acuñado en cobre. Este detalle es importante porque el plomo es mucho más blando
y podría utilizarse para comprobar un cuño sin producir algo parecido a una moneda destinada a circulación. Ahora el cobre, en cambio, hace que esta pieza tenga el aspecto de un verdadero centavo Lincoln. Eso hace que el misterio sea todavía mayor. Otro detalle interesante es que esta pieza no tiene acuñamiento de cerca. Eso coincide con la moneda de 1910 Lincoln fabricados en Filadelfia. Pero tal vez se pregunten qué precio alcanzó esta pieza tan extraordinaria. En abril del 2006, la casa de subasta llamada Heritage Auction ofreció por la moneda de 1910 Lincoln por 4.312,50 centavos. En numismática, una moneda no necesariamente necesita ser una de la denominación alta para alcanzar un precio elevado. Su rareza, su condición, la historia, error y demanda entre los coleccionistas pueden cambiar completamente su valor. Si le gustó conocer esta misteriosa moneda de 1910 Lincoln sin reverso, recuerde suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y compartir mis videos con otros coleccionistas. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.